Amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en estas reflexiones. El domingo anterior el tema era la paz como fruto de la justicia y la equidad, ¿ya? Hoy los textos nos llevan a ir más a fondo todavía, que es ir al fundamento de todo, que es el amor, porque Dios es amor. Y si hay amor, ahí habrá equidad fraterna. Y habiendo equidad fraterna habrá paz. Ese es el seguimiento. Ahora, ese amor de fondo, que constituye lo único absoluto, lo único que Dios es lo que en otro ámbito llamamos el sentido profundo de la existencia, lo que da sentido. Y la conciencia de sentido es la felicidad. Por tanto, tiene que ver el descubrir el fondo de sentido de la existencia, que es el amor, tiene que ver con lo que más busca el ser humano, cómo ser feliz, la felicidad, ¿ya? Ese era el tema de hoy, ¿ya? Por eso San Agustín, en una frase muy conocida, decía: ama y harás lo que quieres. Es la traducción correcta, et quodvis facies. Ama y harás lo que quieres. O sea, al amar estarás en contacto con el fondo de sentido de la existencia que hace feliz, que es lo que quieres, ser feliz. Por tanto, tomar conciencia de un sentido convincente que da sentido y por tanto felicidad a tu existencia. Y eso es el amor. Si amas, harás eso que es lo que buscas, la felicidad, ¿ya? Ese es el tema que está de fondo. El primer texto de las lecturas de hoy es sacado del libro del Deuteronomio, el capítulo 30, ¿ya? Y centra ahí, bien interesante, como esa búsqueda de sentido o de Dios lo centra en una realidad cercana, no lejano, Dios a quien nunca ha visto a nadie. Y dirá el texto, capítulo 30 del Deuteronomio: no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable eso que buscas. No está en el cielo oculto para poder decirnos: ¿y quién subirá al cielo para que nos lo enseñe y así podamos cumplirlo? Pues lo que significa ese mandamiento, amarás, está en tu corazón y en tu boca para que lo cumplas. Está cerca, ¿ya? Es tan simple y tan simplificador como eso, ¿ya? Que es otra forma de expresar la buena voluntad. Donde hay buena voluntad, la vida cobra sentido y hay felicidad, hay sentido de la existencia. La buena voluntad. La palabra bíblica es eudoquía, la buena voluntad, que se aplica a veces a Dios mismo. Dios tiene buena voluntad, su única voluntad es buena, ¿ya? Y por lo mismo se aplica al ser humano. El ser humano toca, digamos, lo que Dios es cuando tiene buena voluntad, eudoquía, ¿ya? Y por eso los ángeles, aquellos en Belén, decían: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, eudoquías, ¿no? Esa simplicidad de la buena voluntad marcará en la tradición cristiana el concepto mismo de Jesús Nazareno. Nazaret son los 30 años de vida cotidiana de Jesús. El sentido de la existencia en la cotidianidad, en su Nazaret de 30 años de su vida. La vida de Jesús, su sentido no está solo ni principalmente en lo que ocurrió en el desenlace pascual de Jesús. Está en lo que era su encarnación en un espacio-tiempo determinado, en su Nazaret. Y es ahí donde se gestó, en esa simplicidad de buena voluntad, se gestó la capacidad y la disposición al martirio heroico final también, ¿ya? La buena voluntad. Hay un texto, el libro, la carta de Pablo a los Filipenses 2:13, dirá: puesto que es Dios quien actúa en ustedes tanto el querer como el actuar con buena voluntad. Donde hay buena voluntad está Dios, dando trascendencia tanto a ese querer como a ese actuar con buena voluntad.
De manera que donde hay buena voluntad, siendo mi buena voluntad, es infinitamente más que buena voluntad. Es el otro en mí, es Dios presente en mi cotidianidad de buena voluntad, o la de quien sea, ¿no? Esa buena voluntad. Eso lo aplicará, por ejemplo, en un texto notable que hemos aludido a él muchas veces, ¿no? El documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, número 22, cuando hablando de la vida cristiana y su sacramentalidad, su celebración sacramental, dice que nos permite asociarnos con eso al misterio pascual, dice el texto, dice, el estar asociado al misterio pascual, dice ese texto, configurado así con la muerte de Cristo y que llegará corroborado por la esperanza a la resurrección, esto vale no solamente para los cristianos, con sus sacramentos, ¿no?, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón actúa la gracia de forma invisible, o sea, aunque no haya la visibilidad sacramental. Ya que Cristo, dice, murió por todos, y la vocación suprema del ser humano en realidad es una sola, que es la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma solo de Dios conocida se asocien todos a su misterio pascual. Donde hay buena voluntad, hay gracia, aunque no haya sacramentos, aunque no haya otras complejidades culturales y religiosas de otro orden. La buena voluntad, la eudoquía, ¿ya? Ese es el tema fundamental, ¿no? En el Evangelio de hoy se toma esa perspectiva desde un ángulo distinto, que es la postura de un escriba. Un escriba que se le presenta a Jesús a preguntarle, y esa es la forma de la pregunta que le hace, ¿qué tengo que haber hecho yo para merecer la herencia de vida eterna? ¿Qué tengo que haber hecho? ¿Qué es lo que habré hecho que merecerá que a mí me den la herencia de vida eterna? Es una pregunta muy rara, como que hay que merecer, que hay que merecer. ¿Qué es lo que vale la pena y que merece, que me permite a mí estar orgulloso de mis merecimientos y ser juez de quien merece más o merece menos, ¿no? Y claro, el tema no es ese, el tema y la corrección que le hará Jesús en forma notable, ¿no?, en este texto de Lucas, el Evangelio de hoy, ¿no? Jesús se pone en su perspectiva del escriba, en primer lugar, y le dice, bueno, eres escriba, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en la ley? Eres maestro de la ley, ¿no? Y entonces el escriba, obligado, tiene que sacar a relucir su conocimiento de la ley. Y cita dos textos en lugares distintos de la Escritura. El primero dice, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dentro del texto del Shema Israel, del anuncio de la Torá, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y luego añade, tomándolo del texto del Levítico, capítulo 19, versículo 18, y dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí junta los dos textos en la respuesta. Eso dice la ley dentro del Pentateuco, tanto el texto de Deuteronomio como el texto del Levítico. Y Jesús entonces simplemente le dice, haz eso y vivirás. No le dice, y merecerás la herencia de la vida eterna. Haz eso y vivirás. ¿Ya? Y ahí es cuando lleva, esa respuesta lleva al escriba, como dice el texto, que queriendo justificarse él, le devuelve de nuevo una pregunta a Jesús. Y la famosa pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Amarás al prójimo como a ti mismo, dice el Levítico. ¿Y quién es mi prójimo?, le dice. Tiene claro el amor a Dios, de Deuteronomio. Y uno dice, amarás a Dios, es un precepto, con que a Dios nunca lo ha visto nadie y no se queja, no cuesta mucho decir que ama a Dios, ¿no? El problema es que ahí sí que lo ves, lo tienes al lado, ¿qué significa amar al prójimo, al que está cerca?
aquel que veo, que está. Sartre llegaba a decir que la voluntad y la libertad del prójimo, del otro que está al lado, es el infierno propio, es el límite de mi propia voluntad. La voluntad del otro es el límite de mi propia voluntad, en el tema de la competencia, ¿no? Y en el sentido que llama el infierno, como que el que limita mi libertad, que es lo que vale, según Sartre, ¿no? Y ahí es donde Jesús le introduce en una respuesta notable, que es la muy conocida parábola del samaritano, ¿eh? Y le da una doble perspectiva de esa proximidad. Le pregunta él, ¿quién es mi prójimo? Y responde con una parábola donde hay una doble perspectiva de lo que significa prójimo. La primera es cuando elige como modelo de proximidad a un hereje samaritano. Y está hecho con mucha fuerza ese texto, muy detallado. Dice que narra que había una persona que había sido mal herida, digamos, estaba tirada en el camino, y dice, bajaba por ese camino, usa una palabra, curiosamente, por casualidad, como dice, bajaba por ese mismo camino un sacerdote. El tema de la institución sagrada judía, un sacerdote. Y llegando allá, pasó de largo por el otro lado del camino, evitó el aproximarse a él en ese mismo camino. Y luego dice, bajaba después un levita, uno que estaba en el camino de sacralidad, también judío, y llegó ahí y pasó de largo por el otro lado del camino. Y ahí uno esperaría, ahora vendrá el buen laico judío, ¿no? Que no es el sacerdote ni el levita. No, y Jesús extrema el tema para responder su pregunta, ¿no? Y bajaba por ahí un samaritano, un hereje samaritano. Y cuando llegó ahí, se aproximó, y usa el verbo, no evitó la proximidad, se aproximó y entonces se actuó con un exceso de proximidad. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un hostal, se comprometió a pagar lo que valiera cuando se fuera, volveré, si has gastado más te pagaré la diferencia, le curó las heridas, y era un anónimo tirado en el camino que se cruzó en su camino, fue su Nazaret, y con que era buena voluntad, actuó con buena voluntad, le tocó en su camino y no se corrió, que decimos, ¿no? Ese es el tema fuerte. Y la pregunta ahí de Jesús después de esa narración, dice, ¿cuál de los tres crees que actuó como prójimo? ¿Ya? Usa el verbo aquí, gegonenai. ¿Cuál de los tres se hizo próximo del que estaba herido y que necesitaba? ¿Cuál de los tres se hizo el prójimo? ¿Ya? No es un tema teórico, ¿quién es mi prójimo? Hazte prójimo cuando te toca en tu camino, no te corras. Y el otro, obligado, responde con un texto notable referido al profeta antiguo Oseas, ¿no? Dice, bueno, el que actuó con misericordia, que fue misericordioso. Y Jesús le dice, has contestado muy bien, ve y tú haz lo mismo. Actúa no tal como tu próximo, en el ámbito de tu propio pueblo y tu propia institución religiosa, es el que se corrió como el sacerdote y el levita. No imites a tu sacerdote y tu levita, a esa proximidad étnica tuya. Imita al que no forma parte de esa proximidad, pero que tuvo esa buena voluntad. Haz tú lo mismo, no imites ni al sacerdote ni al levita, imita al hereje samaritano. Ese es el modelo de proximidad. Que le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es el que no se corre, el que se aproxima es prójimo. El que se aproxima y pone el acento del samaritano, en el que actúa por el necesitado. Pero junto con eso, la otra dimensión de la proximidad es reconocer en ese que necesita en tu camino, necesita que tú decidas por él. No te corras, sino que te aproximes, no te corras, te aproximes. ¿Ya? En
el tema de el samaritano, Jesús usa ahí una expresión muy notable, dice que la razón por la cual ese hombre de buena voluntad, hereje de buena voluntad, se aproximó al necesitado es porque experimentó profunda compasión, la compasión. Se le removieron las entrañas, dice. Usa el verbo esplexise, es un verbo griego raro que significa se le conmovieron las entrañas. Fíjense que es el mismo verbo, la misma forma que usa en otra parábola aportada por Lucas, que es la parábola del buen samaritano, donde el buen samaritano, cuando se devuelve a su padre para ver si le da comida, el padre dice, fue corriendo hacia él porque se le conmovieron las entrañas al ver al hijo pródigo que venía, ¿no? Y usa el mismo verbo, se le conmovieron las entrañas y llegó ahí, lo abrazó y lo entró en el banquete poniéndole, se pasó de proximidad, ¿no? Es como hay una asociación entre ese padre, que ahí es como la parábola de lo que Dios es, en el buen samaritano, en el padre del hijo pródigo, y aquí en el buen samaritano también es lo que Dios es, lo que Jesús refleja de Dios. Dios es misericordia, es como el buen samaritano, no como el sacerdote y el levita en ese tema. Donde hay misericordia, ahí está Dios. Y ahí está el sentido profundo de la existencia y por tanto la felicidad. Es el tema profundo que hay aquí. En la versión, ese texto de Lucas, donde solo Lucas narra esa parábola para expresar lo que significa la proximidad, el prójimo, el que no se corre, el que se aproxima, y al mismo tiempo el prójimo está presente, la llamada a la proximidad está presente en el necesitado, en el mísero, ¿ya? Eso marcará en Mateo 25 que el criterio del sentido de la existencia y por tanto de la felicidad, de lo que coincide con lo que Dios es la misericordia expresada ahí en la famosa parábola de Mateo 25, ¿ya? En que andaba desnudo y no te corriste, estaba en la cárcel y me fuiste a visitar, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, era inmigrante y me acogiste. Entonces es el tema. Cuando le preguntan, ¿y cuándo te hicimos eso? Es como aquí en la parábola, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuándo te hicimos esto? Siempre que lo hicieron a uno de estos, los últimos de todos, dice Mateo 25, son el agistón, los ínfimos, los míseros, a mí me lo hicieron. Ahí pone el tema de la identidad de ese receptor de proximidad, mísero, esa víctima, la proximidad con Dios mismo, Dios identificado con la víctima. Y por tanto, lo que hicieron a las víctimas ha sido una decisión que tiene la trascendencia de que Dios se experimenta como presente en todo lo que hicieron por las víctimas. Es el tema que es el criterio único del juicio, según Mateo 25, ¿no? En el paralelo de Mateo, el capítulo 22 de este texto del escriba, ahí en Mateo la respuesta de Jesús al escriba que le pregunta ¿qué he tenido que hacer para merecer la vida eterna? Es la misma pregunta. Entonces Jesús le pone, le conecta el segundo mandamiento, amarás al prójimo, es semejante al primero, le dice la respuesta. Homoios, es semejante al primero, el segundo. Y luego, por lo tanto, eso explica la tradición cristiana en primera carta de Juan, capítulo 4, quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, porque a Dios nunca lo ha visto a nadie. El amor a Dios se verifica en el amor al prójimo a quien veo. Ya, donde hay amor, ahí la buena voluntad de decir por el prójimo, eso equivale al amor a Dios a quien nunca ha visto nadie. Si alguien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso, le voy a decir la primera carta de Juan. Porque segundo, el prójimo es semejante al primero, a Dios. Y por eso en la respuesta que hace según Mateo en este texto,
Jesús le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos, amarás a Dios verificado en que se aproxima a la próxima, depende toda la ley y los profetas. Todo lo demás, toda la ley es relativa, no es absoluta. Tiene un valor en relación al único absoluto, que es el amor a Dios verificado en el amor al prójimo. Si falla eso, no sirve de nada cumplir todo el resto de la ley. Una respuesta tremenda, ¿no? De estos dos mandamientos depende. Usa el verbo griego krematai, depende. Kremata incluso significa las joyas en el nombre griego, las joyas, porque las joyas son los pendientes, ¿no? Penden. Si tú quitas los pendientes, no tienen ningún valor, digamos. Dependen, ¿ya? Están pendientes. Entonces son como joyas pendientes de ese doble principio de sentido y por tanto de felicidad, que son las dos caras de uno solo. Amar a Dios verificándolo, amando al prójimo a quien vemos. El otro texto, el del Evangelio de Marcos, el paralelo del otro, que es el más antiguo de los tres sinópticos, ¿no? Es interesante que ahí hay una variante interesante, ¿no? Ahí está Jesús discutiendo todo otro tema y de repente hay un maestro de la ley, un escriba, que se admira de lo bien que contestaba Jesús e interviene preguntándole él eso. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y ahí es donde Jesús le contesta, amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo, y de este segundo depende toda la ley de los profetas. Y entonces el maestro, que es un buen maestro de la ley, elogia a Jesús y le dice, en el texto mismo, Marcos, le dice, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, de Dios, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había contestado bien, este rabino le dice, no estás lejos del reino de Dios. Interesante aquí. Fíjate que aquí él dice, cuando le elogia, dice, vale más ese amor a Dios y al prójimo que todos los holocaustos y sacrificios. Aludiendo a Oseas 6:6, ¿no? Ese texto notable. Quiero misericordia, no sacrificios. Eso es conocer a Dios más que los holocaustos. Ni sacrificios ni holocaustos. Conocer a Dios, el que es misericordioso. Quiero misericordia. Eso es conocer a Dios. No los holocaustos y sacrificios. En esta respuesta de este escriba, aludiendo a esto, a Oseas 6:6, obviamente está el contexto que en Lucas dice que es el contraste entre el sacerdote y el levita por un lado y el samaritano de buena voluntad por el otro, ¿no? Lo que vale es la buena voluntad, no los sacrificios y oblaciones simbolizados por el sacerdote y el levita. Y donde hay misericordia, como dice aquí el texto, hay reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios al captar que lo fundamental es la misericordia. Donde hay misericordia está Dios, aunque no haya ni personajes ni ritos religiosos. Ese es el tema fuerte, el reino de Dios. Lo demás, lo religioso, es expresión de esa misericordia, pero no la puede sustituir. Si no la expresa, no sirve de nada el tema religioso. Es una expresión cultural y religiosa de que lo que vale y da sentido a la existencia y hace feliz es la alteridad misericordiosa, el amor verificado en la realidad misericordiosa con respecto a los que vemos, al prójimo. Ese es el tema gordo que seguiremos el próximo día en esta línea de reflexión. Que estén bien.